¿Todo bien? ¿Qué tal ese fin de largo? ¿Recuperándose del fin de largo? Cuesta arrancar el martes. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que se conecten. Bueno, habíamos visto, la última clase habíamos visto parábola y empezamos un poquito con elipse, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que habíamos arrancado con elipse, a ver un poquito los valores notables, la ecuación de la elipse. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguien se acuerda? A ver, los escucho, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a recordar un poquito los valores notables de la elipse y vamos a pasar a los ejercicios y hoy terminaríamos con cónicas, viendo elipse e hipérbola, ¿sí? No sé si llegaron con la profe, me imagino que sí, que habrán llegado el jueves a ver todas las cónicas, así ya la clase que viene empezamos con espacios vectoriales, ¿sí? Como les dije, vayan ustedes haciendo ejercicios, para no ir perdiéndose, ¿sí? Vayan practicando de los que tienen de la guía para cuando llegue el momento del parcial, ¿sí? Que falta, va a ser a fines de octubre, bueno, o por octubre, así que falta todavía, pero, pero bueno, para que sepan y no se vayan quedando atrás con los temas, ¿sí? Bueno, entonces podemos empezar con elipse. Vamos de nuevo a recordar que una elipse es el lugar geométrico de un punto P que se mueve en un plano de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, de ese plano se mantiene constante. Entonces, la suma de la distancia del punto a un foco más la distancia del punto a otro foco es un valor que se mantiene constante y mayor a la distancia entre ellos dos. Y es mayor a esta distancia entre ellos dos. El móvil no pertenece al segmento entre los punto P, pertenece sí a la cónica, pero no al segmento entre los focos, ¿sí? Vamos a tener el centro, que es el centro de la elipse, vamos a tener, a ver, me queda una duda con un ejercicio de circunferencias de la cuerda que pasa por ese punto. Bueno, es un ejercicio medio complicado, la verdad es que yo no voy a tomar nada así, ¿sí? Son ejercicios que hay, como yo les dije, los que no les marqué, son ejercicios que son un poco más elaborados, que hay que recordar ecuaciones de la recta, ¿sí? Trabajar un poquito más con geometría, ¿sí? Después si querés mándamelo por mail y te lo explico bien por mail porque ahora se me va a complicar, ya sé a cuál te referís, al ejercicio acá, al ejercicio que me decís, Elías, eh, mándamelo por mail y te lo contesto, ¿sí? Te contesto la duda. Así te sacás la duda, pero no, yo no voy a tomar nada así. Para el resto, como si no está marcado, no se preocupen. Digamos. Pueden obviamente mirarlo, mejor si lo hacen, mucho mejor, pero bueno, quería decirles eso para que sepan que no va a ser tan terrible el tema de cónicas. Y una duda de recta directriz, ¿es siempre x más p, y más p? ¿Puede ser y menos p? Sí, puede ser y menos p cuando tenemos la elipse, la parábola vertical o horizontal. Vertical o horizontal. Vertical hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Las ramas hacia arriba y las ramas hacia abajo. Y a su vez, cuando no tenemos el centro en el HK, la ecuación nos queda como x menos, cuando no tenemos la ¿cómo es? No me sale, el centro en el 0, 0 nos queda de esta manera, ¿sí? Se suma la coordenada en el X, ¿sí? La coordenada del centro. Así que cuidado con eso. Bueno, vamos a seguir con la elipse así no perdemos tiempo, ¿sí? Entonces, dijimos que esta era la ecuación o la definición de la elipse. Vamos a repasar. Tenemos el centro, en este caso ubicado en el 0, 0. Los focos son dos puntos que se encuentran en el interior de la cónica y los vértices son dos puntos donde esa cónica corta al eje focal, que se denomina eje focal, en este caso es L, que coincide con el eje X. A su vez tenemos el eje transversal,
o el eje perpendicular, o el eje normal, es otra forma de decirlo, ¿sí? O el eje menor, también es otra forma de decirlo, al eje Y, ¿sí? Donde tenemos otros vértices que son llamados o A o B mayúscula, o B larga, ¿sí? B larga mayúscula. Entonces ahí tenemos un segmento que se denomina B minúscula. Todo este segmento del centro hasta acá es B minúscula, es menos B, del centro hasta acá es B, más B. O sea que la distancia que hay en todo el eje transverso o el eje perpendicular es igual, o el eje menor es 2 por B. El eje mayor es 2 por A, ¿sí? Esto lo habíamos visto. A es la distancia del centro hasta el vértice, menos A la distancia del centro al otro vértice. Del centro al foco, menos C, del centro al otro foco C. Y de foco a foco, 2 por C. A su vez, tenemos, bueno, el punto genérico XY y tenemos otro valor notable que es el lado recto, que era este segmento, todo este segmento, que decíamos que era igual a 2 por B cuadrado sobre A, ¿sí? Bien, a su vez tenemos la relación trigonométrica de que A cuadrado, que siempre es mayor a C, porque A es de este segmento hasta acá, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, por esta relación trigonométrica que se da en este triángulo, ¿sí? De la elipse. Entonces, a partir de eso podemos sacar la ecuación general de la elipse, ¿sí? Que tenía esta forma. Se me escapó la ecuación. A ver si aparece. Bueno. Acá. A por x cuadrado más c por y cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde a y c tienen que ser del mismo signo. Y fíjense que el b por xy es igual a 0 porque no existe una rotación de estas cónicas, ¿sí? En la ecuación ordinaria habíamos dicho que tenemos que tener, que surge de la ecuación general, la ecuación ordinaria es esta, ¿sí? Tenemos x menos la coordenada del centro al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos la coordenada del centro al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Este a cuadrado, debajo de donde se encuentra el a cuadrado, es el que me indica cuál es el eje de la elipse, ¿sí? Entonces, si el a cuadrado está debajo de la x, voy a decir que la elipse es horizontal y está sobre el eje x. ¿Cómo sé cuál es a cuadrado de estos dos términos? Bueno, acuérdense que a cuadrado es mayor que b y que c, por lo tanto, el denominador mayor va a ser siempre el a cuadrado y debajo de la variable que se encuentre me va a indicar cuál es el eje de la elipse, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esto lo habíamos repasado, ¿sí? Así que vamos directamente a los ejercicios que tenemos de elipse. Acá me fui a los ejercicios de elipse, que también están marcados, los tienen marcados en el apunte que yo les subí, ¿sí? Todos los que estén en amarillo van a ser los que me interesa que puedan resolver. Así que vamos por acá. Entonces, fíjense el primer ejercicio. En cada uno de los siguientes incisos, hallar las coordenadas de vértices, focos, longitudes, de ejes mayor y menor, excentricidad y longitud del lado recto, ¿sí? O sea, esto es un ejercicio típico, o ejercicio tipo, de una cónica, donde a partir de la ecuación general voy teniendo los valores notables llegando a la ecuación canónica u ordinaria, digamos, ¿sí? Acuérdense que la canónica se diferencia de la ordinaria en que una está centrada en el 0, 0 y la otra tiene un centro diferente al 0, 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera ecuación, 9 por x cuadrado más 4 por y cuadrado igual a 36. Si yo miro esta ecuación, digo, bueno, no es una circunferencia porque digamos, A y C tienen distintos signos, distinto coeficiente. Acuérdense que en la circunferencia A y C eran iguales a 1, ¿sí? O si no eran iguales a 1, eran iguales entre sí. Acá tengo dos coeficientes diferentes, pero del mismo signo. Entonces puedo decir que es una elipse. Tampoco es una parábola porque tengo las dos variables al cuadrado y en la parábola solamente tenía una. Y me estaría faltando para la parábola la otra variable lineal. ¿Sí? Entonces, como tengo dos variables al cuadrado del mismo signo, sus coeficientes, pero diferente coeficiente, entonces es una elipse. ¿Sí? Vamos a ver que si el signo de esta, por ejemplo, hubiese sido negativo, entonces esto sería una hipérbola. ¿Sí? Lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para, a partir de la ecuación general, obtener la ecuación ordinaria? Dividimos toda la ecuación por ese
36, que es el término independiente, ¿sí? Porque la ecuación ordinaria está igualada a 1, ¿sí? Entonces, divido todo por toda la ecuación por 36 y me va a quedar 9 sobre 36 o 36 sobre 9, si ese 9 lo paso como denominador, y eso me da 4, 4 sobre 36 o 36 sobre 4 y eso me da 9. ¿Sí? Entonces la ecuación me queda de esta forma. Si yo miro esta ecuación, ¿qué voy a decir? ¿Dónde está el centro de la elipse? ¿A dónde les parece que está el centro? El centro de la elipse primero. El centro de la elipse, ¿dónde va a estar? No, 4 y 9, eso es A y B. El centro, acuérdense que estaba al lado de la X y de la Y. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Eso es el centro. El centro está en el 0, 0. 4 y 9 son los valores de A y B cuadrado. ¿Sí? No confundamos eso. Bueno, entonces, el centro en esta ecuación está en el 0, 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es A cuadrado y cuál es B cuadrado? ¿Qué les parece? A es 9, A cuadrado es 9 y B cuadrado es 4. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale 3. ¿Y cuál es el eje focal de la elipse? Y, perfecto. Entonces va a ser una elipse, justo estaba aquí escrito, ya mientras estoy leyéndolos, no lo veía. Bueno, el eje mayor está en Y, obviamente, porque tengo la mayor variable abajo, el mayor denominador abajo de la Y, ¿sí? Entonces es una elipse vertical. Una vez que tenemos esta ecuación, que es la ecuación canónica, vamos a empezar a sacar los valores. Dijimos que A era igual a 3 y, por lo tanto, porque este es A cuadrado, A es igual a 3, y entonces 2 por A es igual a 6. Y esta es la longitud del eje mayor que va a estar situado en Y. Después tenemos que B cuadrado es igual a 4, por lo tanto B es igual a 2. Entonces 2 por B es igual a 4, y esa es la longitud del eje menor, ¿sí? Que sería en este caso el eje X. C cuadrado, por la relación trigonométrica, era igual a cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? O mejor dicho, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, para despejar C, obtengo que C es igual a 9 menos 4 raíz. Entonces, C es igual a raíz de 5, más menos raíz de 5, ¿sí? Entonces, una vez que tengo A, B y C, ya puedo sacar todos los demás valores notables. Siempre lo primero que tengo que hacer es encontrar A, B y C, ¿sí? Que los voy a sacar justamente de la ecuación, ¿sí? De la ecuación general, llegando a la ecuación canónica o ordinaria, y a partir de la relación trigonométrica, esta, que es la relación importantísima de la elipse, encontramos el otro parámetro C, ¿sí? El otro segmento, mejor dicho. Entonces, después tenemos los focos. ¿Qué coordenadas tenían los focos? 0, C y 0 menos C, cuando las coordenadas del centro estaban en el 0, 0, ¿sí? Entonces voy a decir 0 raíz de 5 y 0 menos raíz de 5. ¿Por qué están ubicadas en el eje Y? ¿Sí? Fíjense que si yo estoy diciendo que la elipse es vertical, va a estar ubicada sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar el foco? En el 0 de X y en el raíz de 5 de Y, ¿sí? Como por ahí, y en el 0 de X y en el menos raíz de 5, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces después la elipse va a estar de esta forma, ¿sí? No, mejor dicho, sí. Vamos de nuevo. Es muy difícil dibujar con esta pizarra. Estamos así, ahí, más o menos. Bueno, y entonces tenemos el foco en 0 y más raíz de 5 y en 0 menos raíz de 5, ¿sí? Y ahora necesitamos los vértices.
Este vértice que dice A, en realidad es el vértice B. B y B', ¿sí? B minúscula. ¿Sí? No es A, es B. Entonces B va a estar en el 0 de X y 3 de Y, es decir, por acá, más arriba, y 0 y menos 3, por acá, más abajo. Entonces la elipse va a tener esta forma, ¿sí? Bueno, bastante horrible, pero va a tener esa forma, ¿sí? Acuérdense que siempre va a cortar a los ejes en el vértice, ¿sí? En el vértice que es este B. Acá iría un B. Vamos a corregirlo ahora así. B mayúscula. B y B'. Ay, ¿por qué no me...? Bueno, vamos a... Ahí está. B y B'. Entonces, acuérdense que las coordenadas van a cambiar de acuerdo a qué eje estoy... cuál es el eje focal, ¿sí? Entonces, 0, 5, 0 y menos 5, ¿sí? Esto sacamos de C. Las coordenadas del vértice... Ay, puse B mayúscula y era la otra. Es B minúscula. B minúscula, por favor. Ay. B corta, no, B minúscula tampoco. B corta. Estos son los vértices sobre el eje focal, ¿sí? B y B'. Y el otro vértice es el vértice que se encuentra ubicado en el eje menor, ¿sí? Que se pone con B larga, ¿sí? Entonces fíjense que tiene coordenadas que son opuestas a la de los vértices y los focos, ¿sí? Porque se encuentra en el eje X en este caso. Entonces voy a tener menos 2 de X, 0 de Y, 2 de X, 0 de Y, ¿sí? Entonces estamos trabajando en los dos ejes, ¿sí? Entonces fíjense que acá, por acá, va a estar SB y menos B. Bueno, esta es otra gráfica, ¿sí? Pero B y menos B van a estar por acá. Y el otro vértice por acá y por acá, ¿sí? Y el foco dentro de la cónica. ¿Estamos? Entonces, ahí estaríamos, ahí, bien. Entonces decimos que estos son los vértices y los focos. Y una vez que tenemos eso, sacamos el lado recto, ¿sí? 2 por B cuadrado sobre A, entonces 2 por 2 al, B era 2, 2 al cuadrado sobre A, que era 3, entonces esto nos da 8 tercios, ¿sí? Esa es la longitud del segmento que pasa por el foco. Y por último, calculamos la excentricidad, que es C sobre A, entonces va a ser raíz de 5 sobre 3, igual a 0,74. Acuérdense que en la elipse la excentricidad es menor que 1. Una excentricidad igual a 1, ¿a qué cónica correspondía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿A qué cónica correspondía? La excentricidad igual a 1 a una parábola. Bien. ¿Y la excentricidad igual a 0? La excentricidad igual a 0 a una circunferencia. Perfecto. Y después la excentricidad menor que 1 a una elipse y mayor que 1 de esa forma vamos a ir conociendo cuáles son los parámetros de cada cónica, así como se diferencian entre sí. Entonces, una vez que tenemos estos parámetros, ya estamos listos para poder graficar la cónica, ¿sí? Entonces vamos a ubicar. En este caso, dijimos que era vertical, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, fíjense, vamos a estar en esta situación, ¿sí? En una cónica vertical, en una elipse vertical. Vamos a encontrar el centro, en este caso ubicado en el 0, 0, porque tengo una ecuación de este tipo, y vamos a llegar a los focos, coordenadas 0C y 0 menos C, después a los vértices 0 menos A, 0A, ¿sí? Y por último a los vértices en el eje transversal, ¿sí? Entonces, ¿qué serían? Menos B0 y B0, ¿sí? Una vez que tengo eso, calculo el lado recto y la excentricidad y listo, ¿sí? Estamos con todos los valores notables necesarios para poder graficar, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esto? Lo importante es que ustedes puedan identificar cuál es el eje de la cónica
y a partir de calcular A y B puedan sacar C, y a partir de eso todas las coordenadas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta es la gráfica de la otra cónica que tenían. Tienen B y C, ¿sí? Entonces ustedes, fíjense que acá está resuelto con la A, traten de practicar para B y para C, a ver si les sale graficarla, ¿sí? Ahí están las dos gráficas. También puede haber un ejercicio donde les dé la gráfica y ustedes tengan que calcular la ecuación, ¿sí? A partir de eso, porque van a saber cuáles son A, B y C, y entonces tengan que calcular la ecuación. Eso puede ser en un parcial, por ejemplo, ¿sí? Digo, para que sepan que puede haber. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son los puntos 2, 0 y menos 2, 0, y su excentricidad es 2 tercios. Calcular sus elementos notables y graficar. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es una elipse donde nos da los focos, ¿sí? Nos está dando los puntos donde, digamos, los puntos donde tenemos la coordenada C incluida, ¿sí? Y a su vez nos da la excentricidad que era C sobre A. Entonces, si de uno puedo sacar C y del otro puedo sacar A, ¿qué más puedo calcular? Voy a poder calcular B, y a partir de B voy a poder calcular todos los valores notables, ¿sí? Entonces siempre el objetivo es calcular A, B y C de los datos que tenga, siempre es como el primer paso, para poder calcular después todos los valores notables, ¿sí? Focos, vértice, excentricidad, lado recto, centro, etc. Entonces, si nos dice que C sobre A es igual a 2 tercios, despejamos A, es decir, este A lo paso para allá y este C lo paso para el otro lado, entonces tengo que C sobre E es igual a 3. ¿Sí? Entonces A es igual a 3. Entonces 2 por A va a ser igual a 6, la longitud del eje mayor. Y como tengo esta relación, A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, voy a decir que B, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 5. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que si C sobre A es 2 tercios, estoy diciendo que C es 2 y que A es 3. ¿Sí? Entonces, C es 2, A es 3, despejamos B, nos da B igual a raíz de 5. De ahí podemos decir cuál es el lado recto. 2 por B cuadrado sobre A igual a 2 por raíz de 5 al cuadrado, me daría 5. 2 por 5, 10 tercios, ¿sí? Reemplazo el A por 3. Y entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? X cuadrado sobre A cuadrado, que es igual a 3 al cuadrado, más Y cuadrado sobre 5, que es B cuadrado, ¿sí? Porque B es raíz de 5, entonces B cuadrado es 5, igual a 1. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo me doy cuenta que esta es la ecuación de la elipse? ¿Cómo me doy cuenta que la elipse es horizontal y que tengo que poner A cuadrado debajo de la X? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo me doy cuenta de eso? A ver, a ver. Ahí tenemos los ejes. Ay, miren, puedo calcular así. ¡Ay, qué hermosa! A ver, ¿cómo me doy cuenta? Por el valor que tienen A y B, pero por el valor que tienen A y B. Yo digo que A es 3, B es raíz de 5. No, pero, a ver, A y B, sí, siempre A va a ser mayor que B, pero ¿cómo sé dónde lo tengo que ubicar? Porque acá yo lo ubiqué, al A lo ubiqué debajo de la X y a B lo ubiqué debajo de la Y. Pero esto lo hice yo escribiendo la ecuación. ¿Cómo sé que lo tengo que ubicar ahí? A ver qué les parece. Ahí está. Hermosa y bella elipse. A ver, ¿alguien se da cuenta? Por el valor de los focos. Ahí vamos. El foco nos está diciendo que está en 2, 0, es decir, en 2 de X, ¿sí? En 2 de X, que sería, por ejemplo, 1, 2, ahí, y en menos 2, 0, o sea, acá. Entonces, si los focos están ubicados en el eje X, eso indica que la elipse es horizontal, ¿sí?
Eso es un dato para tener en cuenta cuando hagamos los ejercicios. ¿Estamos? Si me está dando los focos, me está dando 2 puntos, yo los puedo ubicar en los ejes y decir, bueno, a ver dónde está ubicada esta elipse, porque si no, yo no sé dónde está ubicada. ¿Sí? Yo la ecuación es esta, pero ¿cómo sé que es esa? Si yo tengo que armar la ecuación de la nada, no sé a dónde va A y a dónde va B. Y eso lo determino por este punto. Entonces, siempre que tenga de dato algún punto, como es un punto geométrico, yo lo puedo ubicar en el espacio y ubicar dónde estoy dentro de los ejes, es decir, en el plano, ¿sí? Entonces, si ahí están los focos, 2 y menos 2, acá va a estar el vértice B corta, acá va a estar el vértice B larga, que lo van a tener que sacar ustedes, vértice B, y el centro está ubicado en el 0, 0. ¿Cómo me doy cuenta que está en el 0, 0? Porque una de las coordenadas del foco es 0, ¿sí? Entonces, si estoy ubicada en el 2 de X y 0 de Y, y en el menos 2 de X y 0 de Y, estoy diciendo que el centro está en el 0, 0, ¿sí? Entonces, eso es una forma para ver todo lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Para determinar dónde está ubicada la elipse en el espacio, ¿sí? En el plano, mejor dicho, que es muy importante porque nos determina la ecuación. Si nosotros lo ubicamos al revés, estoy teniendo otra elipse, ¿sí? Así que cuidado con eso. Y simplemente A y C lo sacamos de esta relación de excentricidad, ¿sí? Sabemos que el foco tiene coordenadas C y menos C, entonces, y la excentricidad es C sobre A, entonces voy a poder sacar A de esta expresión, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro y pasamos al que sigue. Una elipse tiene un centro en el origen de coordenadas y su eje mayor coincide con el eje X, ¿sí? Entonces, la primera parte ya nos está diciendo, centro en el 0, 0, y es una elipse horizontal. Hallar su ecuación sabiendo que pasa por los puntos raíz de 6 menos 1 y 2 raíz de 2. Graficar. Entonces, ¿qué les parece que podríamos hacer en este ejercicio? Nos está diciendo que es una elipse con el centro en el origen y con un eje mayor que coincide con el eje X, o sea que es horizontal, y que pasa por estos 2 puntos. A ver, yo los escucho un ratito mientras me tomo un mate. ¿Qué les parece que podríamos hacer para resolver ese ejercicio, donde nos da 2 puntos que pertenecen a esta elipse? Y nada más que eso, de dato. ¿A alguien se le ocurre? No voy a bajar porque ahí está la resolución. ¿A alguien se le ocurre qué se puede hacer? ¿A nadie? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? ¿Ni una idea? ¿Qué pasa cuando un punto, por ejemplo, pertenece a una recta? Si un punto pertenece a una recta, ¿qué pasa con ese punto? Por ejemplo, si un punto pertenece a una recta, ¿satisface la ecuación de la recta? Si un punto pertenece a una recta, ¿satisface la ecuación de la recta? Sí, ok. ¿Y eso qué significa? Que si yo reemplazo al punto en la ecuación de la recta, esa ecuación se satisface, digamos, esa igualdad se verifica, ¿no? Eso significa, ¿sí o no? Bien. Entonces, si yo tengo 2 puntos que pertenecen a la cónica, es decir, un punto cualquiera dentro de esta elipse, ¿sí? Los puntos esos que da el ejercicio no están sobre acá, no están sobre el eje, porque los puntos sobre el eje no pertenecen a la cónica, ¿sí? Los puntos, los puntos de la elipse son estos, ¿sí? Todos los que están formando la figura geométrica, ¿sí? No los focos, el vértice sí pertenece, pero los focos no, ¿sí? El otro vértice también pertenece, pero los focos no. Así que esta recta no puedo hacer nada con esa recta. Yo estoy dando 2 puntos que pertenecen a la elipse. Entonces, ¿qué va a pasar con esos puntos? Satisfacen la ecuación de la elipse. Es decir, si yo los reemplazo en la ecuación de la elipse, en la ecuación genérica, voy a obtener
cuáles son los parámetros A y B, ¿sí? Fíjense, me está diciendo que la elipse tiene centro en 0, 0, por lo tanto yo sé que voy a partir de la ecuación canónica, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Que el eje coincide sobre x, por lo tanto, el a cuadrado va a estar debajo de la x, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este raíz de 6, que es el valor de x, donde dice x, y este menos 1, donde dice y, ¿sí? Porque esto es x y esto es y. Eso es un punto. Entonces, raíz de 6 al cuadrado sobre a cuadrado más menos 1 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tener dos variables, que son a y b, ¿sí? Entonces voy a tener esta primera ecuación, por ejemplo. 6 sobre a cuadrado más 1 sobre b cuadrado igual a 1. Y ahora voy a reemplazar el otro punto en la ecuación nuevamente. Entonces voy a tener 2 al cuadrado sobre a cuadrado más raíz de 2 al cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. ¿Sí? Entonces otra vez resuelvo ahí y obtengo otra ecuación. ¿Y qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Tengo dos variables que son iguales en las dos ecuaciones. Para resolver un sistema de ecuaciones, ustedes ya lo saben hacer, con dos variables necesito mínimo dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a igualar o vamos a trabajar un poquito con estas ecuaciones, después ustedes lo miran por acá, y vamos a encontrar un sistema de ecuaciones, ¿sí? De modo que se pueda resolver cuáles son las variables x e y, ¿sí? Que en este caso nuestras variables x e y van a ser a cuadrado y b cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a poder despejar lo que vale a y b de ese sistema de ecuaciones. A cuadrado es 8, b cuadrado es 4. Por lo tanto, la ecuación de la elipse va a ser x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Sí? Tenemos una elipse horizontal, donde el a cuadrado está debajo de la x y el b cuadrado está debajo de la y. ¿Sí? Entonces, siempre que nos dé el ejercicio dos puntos, en este caso de la elipse, los voy a poder reemplazar en la ecuación de la elipse y se va a satisfacer esa igualdad. Si yo reemplazo estos puntos, cualquiera de estos dos puntos, en la ecuación que obtuve, esta igualdad se tiene que verificar. ¿Sí? Si yo reemplazo raíz de 6 acá y menos 1 acá, toda esta resolución tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Lo mismo que si yo reemplazo el raíz de 2 en la ecuación tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Siempre Gauss-Jordan. Van a tener Gauss-Jordan de acá a el final de los días. Bueno, fíjense que es re sencillo, van a ver que acá hay un pasito que tienen que hacer, pero es re fácil de ver, y van a poder calcular a y b, o a cuadrado y b cuadrado, que son nuestras variables en la ecuación, ¿sí? Y a partir de eso calcular la elipse. Bueno, entonces, ¿se entendió? Bueno, acá tenemos otro ejercicio similar, pero no lo marqué, así que mírenlo si les resulta, ¿sí? Vamos a ver si hay otro con acá. Bien, acá tenemos un ejercicio de elipse, que ahora lo hacemos en un ratito, donde vamos a leerlo primero antes que se nos corte la reunión. Fíjense que dice, hallar la ecuación de la elipse de centro 1, 2, uno de sus focos es 6, 2 y pasa por el punto 4, 6, graficar. Entonces, ya nos está dando una ecuación de una elipse con un centro diferente al 0, 0, ¿sí? Entonces está en el 1, 2. Eso va a hacer que nuestra ecuación canónica se transforme en esta ecuación ordinaria, ¿sí? ¿Qué es la ecuación ordinaria? X menos h, que es la coordenada del centro, es decir, x menos 1, más y menos k, que es la otra coordenada del centro, ¿sí? Es 2. Entonces vamos a tener x menos 1 más y menos 2, todo al cuadrado, ¿sí? Es decir, todo el paréntesis al cuadrado, y abajo a cuadrado b cuadrado más igual a 1, ¿sí? Entonces, como nos dice que el foco está en el 6 y 2, nosotros podemos ir ubicando estos segmentos. Puedo ubicar al centro, ¿sí? Cuando tengo estos datos, como les decía, vamos a ir ubicando los puntos, ¿sí? Entonces, si yo tengo el centro en el 1, 2, es decir, 1 de x, 2 de... Uy, vamos con el... Ahí. 1 de x, 2 de y, por ahí. Entonces el centro va a estar ubicado ahí, en este punto. ¿Sí? Bien. El centro va a estar ubicado ahí.
A su vez me dice que el foco está en 6 de X y 2 de Y. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí, y 2 de Y. Entonces ahí tengo un foco, ¿sí? F. En ese punto. Entonces tengo el centro ahí, tengo el foco acá, uno de los focos. ¿Dónde va a estar ubicado el otro foco? Como por acá, ¿no? Entonces voy a tener el otro foco acá, que no lo conozco todavía, pero esto ya me está diciendo que cómo es la elipse. Horizontal, ¿sí? Y además tengo un punto que pertenece a la elipse que pasa por el 4, 6. El 4 de X, 6 de Y, ¿sí? Un punto que está por ahí. En este caso no nos interesa ahora. Entonces, lo importante es que ubiquemos el centro y ubiquemos el foco que nos da de dato para saber qué orientación tiene nuestra cónica, ¿sí? Entonces, si decimos que es una elipse cuyo centro es el 1, 2 y su foco es el 6, 2, vamos a tener una elipse horizontal, ¿sí? Cuando la graficamos, cuando ubicamos esos puntos, nos podemos dar cuenta que es una elipse vertical. Entonces, el A cuadrado va a estar debajo de la X y el B cuadrado debajo de la Y, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve el punto 4, 6? Para reemplazar en la ecuación ordinaria y poder nuevamente despejar A cuadrado y B cuadrado, ¿sí? De la ecuación, que es lo que no conozco. ¿Estamos? Entonces, nuevamente con la ecuación despejada y con la relación de la elipse de que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, puedo despejar A y B, ¿sí? Y obtener cuánto valen cada una de las dos, de los dos parámetros que necesito. Y una vez que tengo los dos parámetros, A, B, y tengo C, ¿cómo voy a obtener C? El C lo puedo obtener de la coordenada del foco, ¿sí? Acuérdense que el foco era H más menos, o H punto y coma, más menos C, ¿sí? Dependiendo de si el foco está ubicado en el centro o no, ¿sí? Pero bueno, no quiero que se lo aprendan de memoria, sino que aprendan a interpretar dónde está ubicado este foco. Entonces, vamos a sacar a B y C, y una vez que tenemos B cuadrado y A cuadrado, podemos reemplazar en la ecuación de la elipse, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una ecuación que es 9 sobre A cuadrado más 16 sobre B cuadrado por 1. Yo puedo pasar multiplicando todo esto, A cuadrado por B cuadrado, a el otro lado, es decir, multiplicar la ecuación por A cuadrado y B cuadrado a los dos lados del igual, ¿sí? Y entonces voy a tener una ecuación donde estas variables no estén en el denominador, que es lo que por ahí nos confunde. Y a partir de esa ecuación y con la ecuación de la relación trigonométrica, voy a poder despejar cuál es AB dentro de esta ecuación, ¿sí? Entonces, acuérdense que si yo hago A cuadrado, no vamos minúscula, A cuadrado por B cuadrado por 9 sobre A cuadrado más A cuadrado, B cuadrado por, en este caso, 16 sobre B cuadrado, esto es igual a A cuadrado por B cuadrado. Ahí, ¿sí? Bueno, o vamos a ponerle 1 por, para que vean de dónde sale. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta ecuación. Lo único que hice a esta ecuación que tengo acá es multiplicarla por A cuadrado y B cuadrado en cada miembro, ¿sí? A un lado del igual y al otro lado del igual, y nos queda esta expresión. Entonces A cuadrado y B cuadrado están en el numerador y los puedo despejar más fácilmente que si están en el denominador, ¿sí? Entonces es un paso bastante importante para trabajar con las ecuaciones. Bueno, ahora volvemos y terminamos de explicar el ejercicio.